Hola a todos y todas, muy buenas noches. Les saludamos desde el programa Pulso Global, el cual es un espacio que busca analizar los principales acontecimientos y fenómenos internacionales que acontecen en el panorama internacional y de esta forma crear en ustedes una serie de incentivos que les permita poder tomar sus criterios. Les acompañamos como todos los jueves Gerald Solano y Percy Rodríguez, dándoles la más cordial bienvenida a nuestra transmisión número 2 de este 2021. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana? Hola Gerald, qué gusto escucharte a vos, a Gabriela Navarro, hoy a nuestra invitada especial, ya la vamos a presentar en este segundo programa, tercer programa, ¿verdad? Del año ya. Segundo programa. Segundo, sí, tenés razón. Bueno, saludos a todas las personas que nos acompañan siempre, que nos escuchan, que están con nosotros en estos análisis. Bienvenidos, bienvenidas al programa en el cual estaremos conversando sobre lo que ha pasado en Estados Unidos a partir de las elecciones y cuáles serán los principales caminos, los principales acuerdos ejecutivos que está tomando y que ha tomado el presidente Biden en esta nueva administración. ¿Qué pasará en el mundo? Bueno, hoy conversaremos un poquito de ello con la analista politóloga, la hemos presentado, ya ustedes la conocen muy bien en este programa, Vicky Ross, quien se encuentra eh, ya prácticamente con nosotros y a quien estaremos escuchando en este programa. Así es, Percy, como decías, el día de hoy estamos conversando el tema de la transición en estos Estados Unidos, ¿verdad? Y con una amiga y con una eh, colega que apreciamos mucho en Pulso Global y que siempre le agradecemos por estar atenta a nuestro programa y por supuesto atender a nuestra invitación. La idea hoy con Vicky es conversar un poco sobre cómo se vio ese 20 de enero en los Estados Unidos y cómo Vicky lo percibe desde su análisis. Y por supuesto, Vicky, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Gerald y Percy, y a Gaby también, que anda por ahí, y a toda la audiencia de Pulso Global. Muchísimas gracias por la generosidad de volverme a invitar. No, gracias a vos. Nosotros siempre encantados de escucharte y hablar de estos temas que nos encantan a los tres. Si quieren, empecemos hablando un poquito, Vicky, hemos pensado ahí en algunos temitas, digamos, generales de impresiones, pero quisiéramos empezar con algo que nos han reclamado los amigos de Pulso, ¿verdad? Y nos han dicho que nosotros hemos sido medios imparciales y que casi todo hemos dicho que Trump lo ha hecho mal. Entonces quisiéramos como tal vez hablar en este primer espacio de cuál es el legado de Trump, ¿verdad? Si se podría hablar de algún legado como tal, del impeachment, ¿verdad? Si hay algún final para el trumpismo con esta, digamos, derrota en el proceso electoral, o si por el contrario veremos algunas cosas y que empecemos todos, conversemos en estos primeros minutos un poco sobre este tema. Yo entiendo los reclamos que te han hecho. A mí también tengo que decir que he conversado con varios periodistas y varios analistas que hemos tenido esos, no solo reclamos, hasta, yo te diría que amenazas sutiles en el proceso de la cobertura de estas elecciones. Y yo creo que es lamentable porque hoy oía justamente un podcast del Centro Shorenstein de la Escuela de Comunicación de Harvard y que hablaba sobre el enredo en el que estamos metidos como sociedades en esta época posverdad. Y no sé si has visto también una pieza de Noam Chomsky que anda circulando, que en esta época la verdad no importa. Y lo cierto es que muchísimas plataformas de comunicación, las plataformas de redes sociales y todo, han hecho del negocio de la distorsión y de la generación de
cuartos de eco y de burbujas que tienen distorsiones cognitivas y que se aprovechan de que nosotros favorecemos la información que confirma nuestras creencias previas para generar una polarización social muy, muy grave, me parece a mí, que pone en peligro y dificulta la convivencia social. Y ahí tenemos responsabilidad los comunicadores y los analistas en tratar primero de tener una perspectiva más afuera de nuestra propia caja de resonancia, de alimentarnos y alimentar nuestro criterio de fuentes diversas. Vos y yo lo hemos conversado en varias ocasiones, el ejercicio que hemos hecho durante este proceso de ver y leer varios medios de todo el espectro ideológico, cómo han presentado las noticias y también de ser responsables en la manera en que presentamos la información. Y ahí yo te digo que yo sí he sido culpable de algo, porque yo creo profundamente en el sistema democrático y esos son los valores míos. Soy una apasionada de la democracia y creo que en la defensa de la democracia y la institucionalidad está la clave de la mejor convivencia pacífica. Entonces mi interpretación sí pasa por ese tamiz y pasándolo por ese tamiz, desafortunadamente no podemos dejar pasar algunas de las cosas de ese legado de Trump. Y sí hizo algunas cosas, si vemos el macro hoy, 4 años después, podemos hablar tal vez en caliente, todavía en caliente, de algunas de las cosas buenas que será para mí casi que se circunscriben al tema de la economía, que todavía no se sabe si es una continuación de las cosas que se venían consiguiendo en los 8 años de Obama. Para mí, he oído a muchos analistas hablar en medios sobre vanagloriando el corte de impuestos que hizo en el 2017-2018. Para mí eso a largo plazo, no visto con una visión cortoplacista, eso va a generar más desigualdad en los Estados Unidos, no ayuda a cerrar las brechas en Estados Unidos de las diferencias de oportunidades y de las diferencias de todo que hay en los socioeconómicas que hay en los Estados Unidos, que se han empeorado en las últimas décadas, pero que con políticas como esa también han agravado ese tema. A muchos les parece cosas buenas, les parece que son cosas que han dinamizado a corto plazo la economía y para mí no están midiendo los efectos que pueden generar a mediano plazo. Y por el otro lado, el legado social de Trump ha sido un legado que no es bueno, que polariza a la sociedad estadounidense y que además eso lo ha hecho producto de exportación. Parte de eso hemos visto las repercusiones que ha tenido en el resto de democracias, incluso y a todos los niveles, en niveles no solo populares, sino de liderazgo y en las respuestas que ha tenido o el buen terreno en el que ha caído esa semilla en lugares como Brasil, con un Jair Bolsonaro, en El Salvador, con un Nayib Bukele, y hasta en México con Andrés Manuel López Obrador. Estimada Vicky, como siempre, un gusto tenerle en este programa. Esta es su casa. Además, la hemos escuchado en muchísimas entrevistas por radio y televisión, así que de más está decir que para nosotros es un honor tenerla en este programa hoy, aquí en vivo, el día siguiente de las elecciones. Yo comparto con usted el tema y con Gerald lo que han planteado con respecto a la parcialidad o no cuando se trata de estos temas. Yo he tratado poco, me he cuidado mucho, no tanto, pero me he cuidado mucho de estar fuera de la discusión en términos generales, salvo lo que he dicho acá en el programa. Ayer me invitaron a hacer unos comentarios y fui a hacer unos comentarios y alguien escribía, es que sigue siendo un fraude.
es que sigue siendo un fraude, sigue esto, qué sé yo, ¿verdad? Entonces el periodista preguntó, bueno, ¿dónde está la evidencia? Y cuando uno valora el tema, digamos, en Estados Unidos, uno dice, bueno, sí, es decir, si hubo fraude, muestren la evidencia, ¿verdad? Una sola de las miles que dicen que hubo, pero no se ha mostrado ninguna. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no ser parcial? Si ser parcial es decir, miren, es respaldar lo que los mismos tribunales, como la Corte Suprema, electa desde el tiempo de Bush padre, ¿verdad? Hay magistrados electos desde aquellos años. El presidente incluso de la Corte, John Roberts, fue nominado en el gobierno de George Bush hijo, ¿verdad? En el 2005 me parece. De manera que un tribunal compuesto en su mayoría por republicanos que diga que hubo de alguna forma que no hubo fraude, que no hay evidencia, que el tema es que no hay evidencia, entonces deja mucho que desear. Es decir, aquí no se trata de ser parcial o no, es que políticamente no hay forma de entender esto si no es desde la democracia, como bien lo ha dicho Vicky. Y yo me temo, pero bueno, no me voy a adelantar a lo que pienso, más bien me gustaría consultarte, ¿es el fin del trumpismo? Lo estoy empezando a considerar. He estado viendo las cadenas de noticias internacionales y leyendo también las revistas especializadas entre ayer y hoy en todo el proceso de la inauguración y la transición. Y parecía, en algún momento parecía que no. Y parecía que no, impulsado muchísimo en esos 74 millones de votos que recibió el presidente Trump, en todo el apoyo que recibió después, incluso en el proceso de certificación de las elecciones, en esos 140, aproximadamente 140 congresistas que todavía le seguían le seguían dando cuerda a pesar de eso que acabas de mencionar, que no había evidencia, y a pesar de los actos de insurgencia y en el asalto al Capitolio, ¿verdad? A pesar de eso, en la madrugada de ese mismo día, 140 congresistas seguían del lado del presidente Trump en ese momento. Y uno decía, esto es pesado porque es una lealtad, primero, no a un partido, es una lealtad a un hombre más allá de una pasión. Y ese tipo de cosas son muy complicadas en las democracias, sino que lo digamos nosotros en América Latina. Pero fíjate que con lo que pasó en los días posteriores, empezando con el anuncio de los hermanos Koch, que son los principales financistas de la rama más conservadora del Partido Republicano, del Tea Party. Ellos han sido los arquitectos de todo el movimiento del Tea Party. Anunciaron que le iban a quitar financiamiento. Después de ellos hubo un dominó de empresas y de movimientos que empezaron a anunciar el retiro del financiamiento a esa parte más conservadora que es la más cercana al presidente Trump. Días después lo vimos también con el cambio de posiciones de algunos senadores, algunos de los congresistas, el llanto de un Josh Hawley, el senador Josh Hawley, que fue uno de los que hasta la fecha siguen manteniendo su lealtad con el presidente Trump, pero el llanto terrible al sentir las consecuencias de sus actos con la cancelación de el negocio de su libro, por ejemplo, y entender que eso tenía podría tener consecuencias mayores. Y yo creo que el símbolo, la señal que nos más clara de que la era del presidente Trump podría estar terminando, y ahí entramos en grandes interrogantes. La verdad es que no se sabe, pero el verlo salir tan solo de la base de Andrews la base aérea Andrews el día de ayer, no fue ni Mitch McConnell, ni McCarthy,
ni el vicepresidente Pence, tres de sus más leales seguidores en todo lo que ha sido la administración Trump, acompañarlo a la salida de Washington, podría darnos pistas de que la gente se le está quitando. Y si pensamos en la movida de Mitch McConnell alrededor del proceso de certificación y lo que vino después con el proceso de impeachment, también McConnell supuestamente, de lo que se reportaba en algunos medios, vio la oportunidad de, en esta coyuntura, de quitar parte de la influencia del presidente Trump sobre el Partido Republicano. Habíamos hablado sobre en lo que se había convertido el Partido Republicano en estos 4 años, que era, como decían muchos, el Partido Retromplicano. Y puede que esa visión de McConnell vaya consiguiendo adeptos conforme van avanzando los días y conforme se van viendo además las reacciones al nuevo gobierno y a las nuevas medidas también. Sí, estamos en vivo en Pulso Global con nuestra amiga y analista y comunicadora Vicky Ross, y saludamos a quienes nos están comentando en nuestras redes sociales y nos saludan desde Mérida, Yucatán. Un saludo hasta México a Juan Felipe Alonso. Andrés te manda saludos de Persia. Andrés Rojas dice que escuchándole y trabajando en el marco metodológico. Ahí te saluda un alumno. Saludamos a nuestros amigos de Espacio Global, a Alex Solís, dice que a él también le han dicho de todo por algunas opiniones que ha emitido, que un saludo a los tres. Y doña Rosemary nos manda un saludo, la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, y pone una frase que quisiera utilizar para lo siguiente que te iba a consultar, Vicky, y es que ella dice: la democracia sostiene y asienta el progreso social de todos, el crecimiento sin democracia se asienta en perpetuar la diferencia a favor de ciertos grupos. Y ahí quería unir esta frase de la directora, a quien enviamos saludos, precisamente con la ausencia de Donald Trump en la inauguración en esta transición de mandato. Y es que, si bien la Constitución no obliga al que el presidente esté en esa transición, me parece que fue con ese hecho la última bofetada que el presidente Donald Trump le daba a la institucionalidad de los Estados Unidos y a la misma democracia. Y eso me lleva entonces a que hablemos un poco sobre el discurso de Joe Biden. Él inicia señalando, y para mí, digamos, de todo el discurso que si bien hemos dicho acá en este programa y en otros espacios, vi que Biden no es de los mejores oradores. Me parece que ayer le trabajaron muy bien el discurso, ¿verdad? En términos de la línea discursiva. Pero de todas las frases hay una que a mí me llamó mucho la atención y la conversábamos ayer en tu programa, en Contexto 360, y es que la democracia es frágil, ¿verdad? Y él decía: la democracia es frágil, y esta inauguración es una muestra de que la democracia es el camino y que al final la institucionalidad prevalece. Y creo que el simbolismo que Mike Pence al final, a pesar de, como bien señalabas, era uno de los más cercanos, ¿verdad?, al presidente Donald Trump, llegue a esa transmisión del mandato, también habla de alguna forma que hay una ala del Partido Republicano que está respaldando la institucionalidad, y que ahí podría venir un poco esa lectura que vos haces sobre el posible fin de ese trumpismo. Incluso, y a mí no me extrañaría, y lo dejo por ahí también en la mesa, de que Donald Trump es y ha sido un personaje caprichoso. Así que cuidado, y no lo vemos creando su partido y tratando de llegar a la presidencia por una tercera vía. Saludamos a Argentina Artavia, que dice: pareciera que la institucionalidad democrática logró sobrevivir a pesar de los duros embates. Saludos a los tres, magnífico tema. Un abrazo a nuestra querida amiga y colega argentina. ¿Cómo viste el discurso de Joe Biden, Vicky? A mí me parece un discurso bueno, un discurso que iba muy puntual a cosas que son frentes abiertos con los que entra el presidente Biden, principalmente el tema de la polarización y el reto de la unificación del país después de las elecciones que vivimos. Y no solo el discurso, sino toda la simbología utilizada en la transición, el ver ahí, lo conversamos ayer, en Lady Gaga, a Jennifer López, a Garth Brooks, a la poeta esta Amanda, se me acaba de olvidar, de Cordman, buenísima, una mujer negra de 22 años, espectacular,
y todos los detalles fueron tan cuidados pensando en la simbología sobre los retos que tiene adelante Biden y Harris, que a mí me pareció magistralmente hecho. El discurso en sí, un discurso bueno. Estaba viendo algunos analistas antes hablar de que iba a ser un discurso a la altura de los de Franklin Delano Roosevelt, por cierto, uno de mis presidentes favoritos de los Estados Unidos. Yo creo que fue bueno, no fue espectacular, pero fue un discurso bueno. A mí la línea que más me gustó tiene que ver con que la igualdad era algo que no se iba a postergar más en los Estados Unidos, que la igualdad para todos era algo que no iba era un sueño que no se iba a postergar más, también haciendo un poco de referencia a un discurso que se pronunció en ese mismo escenario con la marcha del 1.000.000 de hombres de Martin Luther King, que fue el día de Martin Luther King hace un par de días, haciendo, me parece, referencia a ese tema también y dándole guiños, más que guiños, me parece a mí, a la coalición que lo termina llevando él y a Harris al poder, una coalición mucho más diversa, mucho más amplia y que representa un Estados Unidos mucho más plural en tantísimos temas, racial, cultural, de orientación sexual, de origen nacional, y eso no solo en la ceremonia de inauguración y su discurso, sino que lo ha continuado en estos 2 días, en este día y medio, con la serie de acciones ejecutivas que ha firmado. Así es, yo coincido, Vicky, antes de darle la palabra a Percy, coincido con que el gabinete es un gabinete bastante simbólico, me parece que representa muy bien la diversidad de los Estados Unidos, de los mismos Estados Unidos que hoy se encuentran polarizados y que esa división, ese llamado que hace Joe Biden en su discurso a la unidad, de alguna forma también da pasos en esa línea al hacer los nombramientos, ¿verdad? Incluso ver a la primera mujer trans, ¿verdad? Nombrada en un puesto, digamos, de alto mando en los Estados Unidos, es de alguna forma también diciéndole a la sociedad que todos tienen un espacio, que todos tienen un lugar, y creo que ese simbolismo que coincido con vos detrás de la inauguración del día de ayer, es también una forma de llamar a la unión, ¿verdad? De llamar a unirse para poder volver a el liderazgo que en estos años la administración Trump parecía haber perdido. Y quería señalar, antes de pasar ya a lo que Percy tiene ahí para preguntarte, es la declaración del presidente alemán. Los alemanes, yo te decía en otro espacio, los alemanes siempre han sido muy mesurados y comedidos para hacer manifestaciones con respecto a las transmisiones de mando, principalmente en Estados Unidos. Y el presidente alemán decía que un amigo llegó a la Casa Blanca, ¿verdad? Y esto que creo que de alguna forma también demuestra que la comunidad internacional está a la expectativa de que la administración Biden vuelva otra vez a ese sistema multilateral, vuelva a acercarse a los aliados, que tengan una relación más de cooperación, ¿verdad? Y de ayuda en los grandes retos y temas que tenemos a nivel global, más allá de esas divisiones que claramente el presidente Trump había hecho durante estos 4 años. Así que, Percy, no te robo más. Yo sé que tenés ahí más preguntas para Vicky. Bueno, antes de hacerte una preguntita, Vicky, quisiera terciar en esto, haciendo un par de comentarios muy rápidos. Bueno, uno es contarles que me permití tomar el discurso del presidente Biden y meterlo en estos software que le ayudan a uno a hacer mapas de palabras. Y después de Estados Unidos, que fue la palabra o las 2 palabras que más se repiten en el discurso de Biden, me llamó la atención que la palabra siguiente que más se repite es historia, y es historia. Y poco es sabido que Biden, todos sabemos que es abogado, pero poco es sabido que él tiene un bachillerato en ciencias históricas y que por lo tanto apalanca mucho de su conocimiento y los discursos que da precisamente en los temas históricos. Después de la palabra historia, la que más se repite es democracia, hijos, mundo
y pueblo. Luego esperanza y luego defenderé, ¿verdad? Son como palabras que repite mucho: esperanza, defenderé la Constitución, defenderé el empleo. Y a mí me encantó el discurso porque hace un llamado a la, si se quiere, sí, a la unidad, a la reconciliación, pero el tipo es muy claro en hablar. En algún momento dice, permítame a ver si tengo la frase por aquí completa, dice: hay verdades y hay mentiras, y llamo a defender la verdad y derrotar las mentiras. Es decir, él reconoce, ¿no? También dice que le preocupa mucho la duda de los estadounidenses sobre su gobierno, pero que él se compromete a defender, y es cuando habla de la defensa de la Constitución, de la defensa del empleo, y este tipo de datos. Eso me llamó muchísimo la atención, porque permite detectar, si se quiere, que él comprende claramente lo que le toca por vivir, ¿verdad? Lo que le toca por resolver, que es una sociedad totalmente dividida. Y en cuanto a lo que vos estás planteando, Gerald, bueno, Vicky, a mí lo del trumpismo sí me genera, vieras que me genera alguna preocupación, no tanto como dijo él en la base Matthews cuando dijo, regresaremos, algo así dijo, regresaremos. Perdón, Gerald. De alguna forma. Sí, de alguna forma. Y no dijo regresaré, dijo regresaremos, ¿verdad? Eso que le llama a uno la atención perfectamente, que el tipo, a mí me recuerda a los Le Pen en Francia, ¿verdad? En Francia, Jean-Marie Le Pen fue famoso, ¿verdad? Porque estuvo a punto de ganar las elecciones, se las vio con el presidente François Mitterrand en su momento y con otros. Y más recientemente, él salió de escena por comentarios muy desagradables, racistas, xenófobos, de extrema derecha que realizó, y su hija, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ha entrado a la agenda política al frente del partido Frente Nacional, después la Agrupación Nacional, llegó a ser eurodiputada, actualmente es diputada, ¿verdad? Y estuvo a punto también de ganar las elecciones contra el presidente actual Macron, ¿verdad? Incluso hay una anécdota, ya me extendí, me va a regañar Gerald. Hay una anécdota que yo recuerdo de las elecciones provinciales de gobernaciones. La elección francesa es muy complicada, incluso va como en 2 vueltas. Y en la primera vuelta se descuidó todo el mundo y el Frente Nacional ganó en todo Francia. Y prácticamente en todo Francia. Y creo que un mes después o 2 meses después fue la segunda vuelta, que en realidad no es una segunda vuelta, sino es como una segunda votación por ese sistema complejo que tienen los franceses en las autonómicas. Y se pusieron de acuerdo todos los partidos de derecha, de izquierda, de centro humanista, los socialcristianos, los socialdemócratas o los demócratas cristianos, etcétera, y se unieron en coaliciones para poder derrotar el discurso de la derecha xenófoba que representaba el partido de Marine Le Pen. Es decir, en Europa, en donde hemos visto un avance de las extremas derechas, a mí no me preocupa que Trump vuelva, o una de sus hijas, ¿verdad? O uno de sus hijos vuelva a la política. Eso no me extrañaría, porque hay por aquellos que no hay cadáveres políticos. Lo que sí me preocupa es en el plano de la superestructura, es decir, en el plano de las ideas políticas, que ese discurso logre permear muchísimos países del mundo, porque atrae electores, atrae votantes. El caso de Costa Rica. Vamos a ver, de todos estos 25 partidos que estaba leyendo que se están inscribiendo en estos días para la presidencia en Costa Rica, además de los existentes tradicionales, me preocupa cuál de ellos podrá venir con un candidato que prometa temas contra los migrantes nicaragüenses, que prometa cosas contra temas que a los costarricenses en términos generales nos tienen preocupados o nos tienen divididos, y que haya una exacerbación, ¿verdad?, contra grupos minoritarios, contra temas en los que ya vienen, ¿verdad? Entonces, eso a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Es decir,
que en el tema de las ideas el trumpismo pueda pervivir, es un tema que te lo doy. Bueno, y ahora sí, volviendo a la pregunta y a lo que Gerald te decía ahorita, ¿qué pensás de este gabinete que parece muy interétnico, intercultural, muy diverso? Además, la primera la primera nativa americana, nombre correcto, la primera nativa americana, una mujer al frente de la Secretaría del Tesoro, ¿verdad? Que fue además presidenta de la FED. De la Reserva Federal, sí, correcto. Te lo dejo, a ver qué te parece ¿cuál es tu opinión sobre este gabinete? Yo, primero, un comentario sobre lo que pueda significar para Costa Rica, porque yo creo que eso que mencionas es importante y creo que no nos puede tomar por sorpresa, es algo que ya viene sucediendo. También hay investigaciones muy serias acerca de las redes de financiamiento que son transnacionales para este tipo de movimientos, y aquí desafortunadamente hay grupos que piensan que pueden capitalizar políticamente de eso, y lo vimos en las elecciones del 2018, vimos las nefastísimas y absolutamente condenables manifestaciones xenófobas en el Parque La Merced en contra de población nicaragüense, y las reacciones desafortunadamente tibias de un gran sector de políticos en nuestro país. Y eso hay que ponerle mucha atención ahora que se está hablando de coaliciones de cara a las elecciones del 2022, lo que eso pueda significar y quién quiera estar capitalizando de esos movimientos y de esos financiamientos también, ¿verdad? Y no podemos ser ingenuos en pensar en que eso no existe. En el penúltimo libro de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, que se titula Fascismo, una advertencia, nos habla de estos movimientos y desafortunadamente lo difícil que es cerrar la caja de Pandora y pensar, vos hablabas del caso de Francia con los Le Pen específicamente, pero el reto de la ultraderecha conservadora nacionalista lo hemos visto con el resurgimiento del movimiento 5 estrellas en Italia, lo hemos visto también en Alemania, lo hemos visto con Vox y otros movimientos en España, y es un gato que cuando se salió de la caja ha resultado muy difícil volverlo a meter, y por eso uno quisiera que la institucionalidad fuera suficientemente fuerte, como mencionaba ahora Argentina, para soportar los embates y soñando y tratando de ser más utópico también, de tener una clase política que sea suficientemente responsable con esos temas. Desafortunadamente, el allure del poder puede más que la responsabilidad en muchos casos. En relación con el gabinete, vi un análisis espectacular que decía que Biden se daba el lujo de nombrar al gabinete que a Obama le hubiera gustado tener. Y me hizo pensar en una cosa que vi de Malcolm Gladwell, que es un autor que me gusta mucho, que hablaba sobre licencia moral, y a lo que se le permitía y no se le permitía al presidente Obama, a pesar de que era mucho más progresista, su presidencia fue más centro moderada de lo que uno hubiera pensado. Y he visto analistas de psicólogos, y lo cita Malcolm Gladwell, hablando de que tal vez no se, con lo transgresora que había sido su presidencia, simplemente por ser el primer hombre negro en llegar a la presidencia, no se le permitían otras transgresiones, que tal vez hoy a Biden sí se le permiten, y además calzan con la representación de ese Estados Unidos más plural que él quiere tener, que lo ha demostrado también con nombrar a su vicepresidenta, pero que en nombramientos claves, como mencionabas, también lo ha demostrado, la primera mujer transgénero como asistente del secretario de Salud,
es el tercer cargo más importante en la Secretaría de Salud de los Estados Unidos. Y también, Bueno, pensando en la coyuntura, ay, perdón. Paul Buttigieg, el secretario de Transporte, que hoy Sí, Paul Buttigieg. Buttigieg, de secretario de Transporte, tantísimas mujeres también, y algo muy interesante también, como el periodo de transición fue más corto por la reticencia de los oficiales de la administración Trump en hacer una transición más tradicional, más alargada. Se habla también de que muchos de los nombramientos, tal vez no los principales, pero los secundarios, es de gente que ya tiene mucha experiencia, que sabe qué hacer desde el primer día que llegan, o sea, que es gente que no va a llegar a experimentar. Y otra cosa que a mí me llama la atención es gente que tiene conocimiento en el área. Si pensamos en los nombramientos del presidente Trump, un Rex Tillerson como primer secretario de Estado, una Betty DeVos como secretaria de Educación, era gente no solo que no contaba con un currículum que le permitiera a uno pensar que iban a tener un buen desempeño en esas áreas, sino que hasta como en el caso de DeVos, eran contrarios a las acciones que debía ejercer la Secretaría de Educación. Betsy DeVos, una persona súper vocal en contra de la educación pública, y nombrada secretaria de Educación. Sí, y ahí, Vicky, bueno, aprovecho para saludar a Sebastián González en Carolina del Sur, que nos envía un comentario. Dice: los estudios que tiene Biden en las relaciones internacionales es importante y por eso es que los grandes aliados lo estiman mucho por sus conocimientos, algo que Trump no tenía. Igual siempre nos dicen también cosas en contra, ¿verdad? Marcel Detres dice: los chinos ya tienen el títere que tanto querían. Argentina señala: toda esa simbología se ve respaldada por hechos como la conformación del gabinete, la firma de las primeras acciones ejecutivas, todo cuenta y tiene que ir dirigido a lograr cerrar tanto como pueda las heridas tan profundas que tiene la sociedad estadounidense. Le enviamos saludos a Bernardo Valdivia, que nos saluda desde Bolivia. Andrés Rojas dice: será una de las tareas del presidente de los Estados Unidos crear la marca Biden y que no se etiqueten como una sombra del presidente Barack Obama. Y ahí están intercambiando comentarios en nuestras redes sociales. Vicky, hablemos un poco ahora de esas órdenes ejecutivas. A mí, por lo menos en lo personal, celebro, por supuesto, la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París. Me parece que eso es un tema muy importante y una de las órdenes que firma el presidente Biden el día de ayer, así como su reincorporación a la Organización Mundial de la Salud, la orden para frenar la construcción del muro, ¿verdad? Para poner fin a esa construcción del muro. Es decir, hay una serie de órdenes ejecutivas que algunos incluso han llamado como que fueron casi para ir borrando los 4 años de Donald Trump. ¿Cómo viste esas primeras órdenes ejecutivas? Muy interesantes. Yo creo que fue aquí en este espacio donde hemos hablado de la expansión de la capacidad de la orden, de la figura de la orden ejecutiva, sobre todo en los últimos 20 años, y cómo se venía utilizando cada vez de manera más amplia, con un criterio más amplio, desde la administración Obama. Obama lo usó de manera mucho más amplia que lo habían utilizado sus predecesores. Trump lo llevó al límite, me parece a mí, con muchas de las acciones ejecutivas, que era uno de los reclamos de los demócratas, sobre todo en los primeros 100 días de la administración de Trump. Y me parece que Biden hace lo mismo, y hace lo mismo por la urgencia de reparar muchos de los puentes que estuvieron dinamitados en estos últimos 4 años. Hablabas del tema del multilateralismo, que es esencial, o sea, es un viraje de 180 grados de lo que veníamos viendo en estos 4 años. Es un regreso a la política y la diplomacia internacional más tradicional de lo que le hemos conocido a los Estados Unidos. Ahí alguien nos hacía el comentario en los comentarios sobre
lo bueno o lo experto que ha sido Joe Biden en el tema de política internacional. Es algo que vos has mencionado mucho también. Él era parte de la Comisión Especial del Congreso en política exterior. Ese fue su fuerte y él ha puesto mucho énfasis en eso. Y si leemos analizamos la carta que él manda a Naciones Unidas ayer para reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud, ahí hay claves que nos hablan de lo que puede ser más allá la política en relación con el multilateralismo de la administración Biden. La carta no solo dice que por favor frenen las acciones de sacar a Estados Unidos de la OMS, como se había pedido formalmente en julio del año pasado, que Estados Unidos piensa retornar a la OMS, que cuenten con que piensa retornar a la OMS y a todas las instancias de Naciones Unidas. Recordemos que Estados Unidos se salió del Consejo de Derechos Humanos, ya se había salido de la UNICEF también. Así que la carta dice que se van a volver a meter en todo, que cuenten con el financiamiento, que es muy importante para las instancias multilaterales, pero eso no va de gratis. Dice que se van a meter y que van a estar que van a ser mucho más activos que en el pasado en la reestructuración de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí están utilizando su músculo, están diciendo, vamos a volvernos a meter, para nosotros esto es importante, cuenten con la plata, pero nosotros vamos a tener más que decir cuando nos reintegremos. Y eso va a estar interesante de ver cómo juega, no solo en el escenario de la Organización Mundial de la Salud, pero pensando también en una Organización Mundial del Comercio en la que ha habido muchísima fricción por todo el tema de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. ¿Qué pensás sobre el tema de las migraciones? Ha firmado también una orden ejecutiva en ese tema. ¿Cómo se puede interpretar eso para nuestra Centroamérica? Yo creo que el presidente Biden entiende mucho más allá tiene una visión de luces más largas en relación con la problemática de la migración. Recordemos que el presidente Trump lo hizo a la fuerza, cerrar las fronteras, doblarle los brazos a México y a Guatemala para que frenaran las olas migratorias, sobre todo del Triángulo Norte, básicamente a la fuerza y con los ejércitos en las fronteras. Y la amenaza era de cortar las ayudas al Triángulo Norte y condicionarlas a todo esto. Yo creo que la visión de los demócratas siempre ha tenido una perspectiva mucho más integral sobre cuál es la problemática de los países. O sea, las olas migratorias no suceden así porque así, tienen razones más profundas que ver con lo que está pasando al interno de estos países. También parte de lo que se ha preocupado y una de esas acciones ejecutivas que se firmaron tiene que ver con la reunificación de las familias que han sido separadas en la frontera de los Estados Unidos, que también habla de una perspectiva diferente de derechos humanos y derechos humanos de las poblaciones migrantes también. Y ahí va a haber un cambio de perspectiva. El tema de la acción ejecutiva de frenar la construcción del muro es más simbólica. En todos los años de la administración Trump solo se construyeron aproximadamente 5 millas y básicamente todo eran reparaciones de estructuras que ya estaban, o sea, nunca se avanzó mucho en ese tema, pero es un guiño también a las relaciones bilaterales con México y es un guiño también a relaciones diferentes con los países los países del sur de la frontera de los Estados Unidos, que son los que aportan principalmente olas migratorias por esa vía. Y va a estar interesante ver también cómo cambian. Todavía no han entrado a hablar sobre ese tipo de política específicamente, digamos, con los países del Triángulo Norte, pero yo me imagino que también habrá cambios sustanciales sobre el tipo de ayuda y el tipo de relación que tengan, viendo no solo
el tema migratorio, sino estabilidad en la región. Y por supuesto que es de lo que más fricción a lo interno de Estados Unidos ha generado, porque las acciones ejecutivas que firmó entre ayer y hoy le podrían brindar el camino a la regularización y a la ciudadanía a más de 11 millones de personas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo creo que aporta, que en una sociedad no aporta tener ciudadanos, sobre todo cuando son, ninguno, pero cuando son en cantidades grandes, que estén al margen de toda la estructura de sociedad que los beneficie, que le dé derechos y que también les dé deberes. Así que pensando también en esas decenas de millones de inmigrantes en los Estados Unidos, me parece que es un paso en el camino correcto para una mejor convivencia entre los Estados Unidos. Antes de que Gerald haga la pregunta, cuando yo vi el número de los 11 millones, ciertamente me sorprendió. Pensaba yo que quizás podría ser hasta un cálculo político, ¿verdad? Son 11 millones, y eso podría de alguna manera desequilibrar, si se quiere, el empate técnico que tenemos en las elecciones de ese país. Lo dejo ahí como una reflexión al aire. Don Gerald, estás con el micrófono apagado. No estoy hablando. Aquí estoy. Vicky, ahí yo quisiera preguntarte antes, porque nos van quedando ya pocos minutos, pero sí sería, digamos, importante conocer tu opinión sobre qué podríamos esperar principalmente para América Central, ¿verdad? Acabamos de ser testigos, ¿verdad? Hace 2 días de una caravana importante de hermanos centroamericanos, principalmente hondureños, dirigiéndose hacia los Estados Unidos y siendo prácticamente, ¿verdad?, frenados por el ejército guatemalteco con incluso uso de la fuerza excesiva y que ha sido criticado, imágenes bastante, digamos, dolorosas digamos, en esta semana, y para una misma América Latina, porque escuchando un poco la posición de los dos referente al tema de la democracia, y que creo que tendremos que hacer un programa más adelante donde hablemos un poco de la frágil que es la democracia, cuántos Trumps se están construyendo en América Latina y que no nos estamos tal vez dando cuenta, porque vos dabas ejemplos muy claros, ¿verdad? Derecha y ultraderecha en Europa, en América Latina, ¿verdad? Gobiernos más autoritarios y fuertes en algunos países asiáticos. O sea, es decir, eso es un reflejo de que el sistema como tal, ¿verdad? La democracia no necesariamente está respondiéndole necesidades a un grupo importante de personas y que pareciera que cada vez son más. Y creo que eso es un debate interesantísimo que deberíamos de tener en un programa completo solo para ello. Pero ahí me preocupa un poco entonces cómo va a ser la política exterior entre tanto tema. Yo ayer decía en otro espacio que a veces generamos mucha expectativa, pero que al final son 4 años, ¿verdad? Y que yo creo que las tareas que tiene el presidente Biden y la vicepresidenta Harris son bastantes duros todos, como para, ¿verdad?, para generar tanta expectativa de que tanto se pueda lograr en 4 años. Pero particularmente para la región, ¿qué podríamos esperar y cómo ves el tema de fortalecer la democracia en Centroamérica y qué rol podría estar teniendo entonces una administración Biden-Harris? Yo creo que el principal efecto va a ser el tema del multilateralismo. Pensando en nosotros, obviamente va a haber una intervención más directa con los países del Triángulo Norte, que son los que tienen una relación más problemática con los Estados Unidos en términos de migraciones y demás. Para nosotros, menos acción, menos acción directa. Yo creo que el multilateralismo que hemos estado hablando, hay un cambio de perspectiva interesantísimo. Hoy el doctor Anthony Fauci, que fue nombrado jefe de misión de Estados Unidos a la OMS, en una reivindicación también ahí de una figura que fue bastante golpeada por el presidente Trump, anuncia no solo que Estados Unidos vuelve a la OMS, sino que Estados Unidos firma el convenio de COVAX. Qué diferente es Estados Unidos, que firma un acuerdo de vacunas del mundo versus al Estados Unidos que vimos a principio de la pandemia, que desplegó su
su fuerza naval a decomisar equipo de protección personal de compañías estadounidenses que estaban siendo enviadas en otras partes del mundo. Ahí recuerdo el caso precisamente de la empresa 3M que estaba mandando un cargamento de mascarillas N95 de Tailandia hacia Alemania y es interceptado por la Navy de los Estados Unidos y el cargamento de mascarillas fue encaminado hacia los Estados Unidos. Entonces, ese cambio de dinámica en relación con todos los países, ya se empieza por lo menos a dar algún tipo de señales. Ese no es el mismo Estados Unidos que firma hoy el convenio COVAX para asegurar que la vacuna no le llegue únicamente a los países ricos, ¿verdad? Ese es otro Estados Unidos definitivamente. Para Centroamérica yo creo que va a venir un cambio en los términos de cooperación, sobre todo con el Triángulo Norte, pensando en el tema de las razones estructurales de las migraciones. Veremos probablemente otra vez algunas embajadas que vuelvan a ser bastión de los derechos humanos, que se iluminen el Día del Orgullo, por ejemplo, que fue algo que dejamos de ver en los años de la administración Trump y que vuelvan a ser muy presentes en el tema, por ejemplo, de los derechos humanos. Está por verse todavía, pero pensando en las primeras señales que hemos visto, creo que puede andar por ahí. Sí, ¿cómo es el tema climático? El de su posición. Me gustó ver ayer nos lo decía Gabriela Navarro, yo no lo había visto hasta ayer, que nos mencionaba la cancelación del oleoducto de Keynes. Me pareciera que hay un afán que se está tomando este asunto en serio, incluso poner a John Kerry al frente de los temas de cambio climático me parece muy interesante. Sí, perdón. Sí, ¿cómo ves este asunto de la posición de Biden con relación al tema del cambio climático? A mí me encantó. Me parece que además fue muy valiente en firmar las órdenes ejecutivas, todas en general, pero las relacionadas con cambio climático, reintegrando a Estados Unidos al Acuerdo de París, frenando el tema del oleoducto, devolviendo las regulaciones de emisiones de carros también, que es un gran tema en los Estados Unidos, también revirtiendo decretos de la era Trump de caza en zonas protegidas. Eso habla de un Estados Unidos con una vocación diferente en relación al cambio climático y me parece espectacular. Si recordamos lo difícil que era hablar del tema de cambio climático en los Estados Unidos por la cantidad de intereses económicos, incluso en la administración Obama, y el costo político que tuvo para la administración Obama y para el presidente Obama el firmar el Acuerdo de París, que una de las primeras acciones ejecutivas que haga el presidente Biden a minutos de ser confirmado como presidente sea firmar la reintegración de Estados Unidos al Acuerdo de París y todas estas medidas de cara a cambio climático. Para los que lo entendemos como un tema de urgencia en las agendas del mundo, yo creo que Costa Rica está ahí, a pesar de que a veces tenemos acciones internas que no son coherentes con esa visión, como el tema de la pesca de arrastre y el tema del aleteo de tiburón. Entendemos la urgencia también de los temas de cambio climático y los efectos no solo con el medio ambiente, sino también los efectos sociales y políticos que puedan traer. Y Vicky, que en estos últimos, ahora sí, porque nos van quedando poquitos ya minutos para ir cerrando este programa y agradecemos a quienes todavía nos acompañan en el programa Pulso Global. ¿Qué podríamos esperar de estos próximos 100 días, de los famosos primeros 100 días de la administración? Lo más fuerte de estos 100 días va a ser la aprobación del paquete de 1.9 billones o trillions en inglés, que va a llevar
alivio directo a los hogares estadounidenses en forma de cheques suplementarios, en forma de ayuda a los negocios que se han visto afectados por la pandemia y a mejoras en la estrategia de atención de la pandemia del COVID-19, que ha sido una de las críticas más fuertes al manejo que tuvo la administración Trump de toda la pandemia, que ya cobra más de 400,000 muertes en Estados Unidos. Uno de esos primeros temas tiene que ver también en estas 17 acciones ejecutivas, el uso obligatorio de mascarillas en terreno federal, pero va a venir también acciones de tratar de llevar a manejo federal algo que se ha dejado en manos de los estados, que es el proceso de vacunación. Recordemos que hay grandes diferencias entre la visión de gestión de lo público entre los republicanos, que abogan por una gestión pública más encargada o más en manos de los estados, y los demócratas que abogan por una acción federal más fuerte. Parte de los errores en la estrategia de vacunación en estas últimas semanas tienen que ver con el manejo que han hecho los estados, y parte de lo que se ha conversado es que en estos 100 días también van a tratar de reforzar el papel de las agencias federales en el proceso de vacunación. Ha hablado de las crisis gemelas, cuando habla de la crisis económica por la pandemia y la crisis de salud, y en ese plan de 1.9 trillones de dólares están contempladas acciones para atender las dos. Vicky, ya ahora sí, nada más voy a cerrar antes de despedirte con un tuit que puso Cristiana Figueres ayer, que decía: bienvenidos de vuelta al Acuerdo de París, Estados Unidos, que a pesar de que la Casa Blanca estuvo en oscuridad, los ciudadanos estadounidenses, las corporaciones públicas y los líderes mantuvieron la luz. Hoy la luz regresa a las acciones contra el cambio climático en todo el mundo. Muy interesante este tema para que después lo analicemos. Te agradezco muchísimo, Vicky, por acompañarnos hoy en Pulso Global. Y como te decía, Percy, esta es tu casa y queda abierta las puertas para que hablemos de estos y otros temas más adelante en este 2021. Muchísimas gracias a vos, Gerald, y a Percy y a Gaby. Y cuando ustedes quieran, yo aquí me siento como en casa. Es tu casa. Hemos llegado así al final de nuestro global. Esperamos lo hayan disfrutado. Les recordamos estar atentos a nuestras redes sociales, ya que febrero será un mes de cambios en Pulso Global. Así que también les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook, y a partir de nuestras publicaciones a compartirlas y a seguirnos de cerca. Muchas gracias, Vicky. De verdad, invitar a las personas que nos acompañan siempre a ver también el programa de Vicky, que se llama Contexto 360. ¿Verdad? Y que se transmite todos los días por radio 89.1. 89.1 a las 4 de la tarde, ¿verdad? Correcto. Fantástico. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, InRed Consulting, Editorial Iskandé y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Y agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión en redes sociales y en el soporte del equipo técnico. Muchas gracias a todos y todas. Que pasen una excelente semana. Muy buenas noches.